para continuar con este ciclo de conferencias relacionado con la exposición que inauguraremos en junio gracias a la Fundación Japón, a cuyo director, el señor Bueno, tengo otra vez hoy el placer de presentar. Señor Bueno. Muchas gracias, Sofía. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecer su introducción a doña Sofía Rodríguez, directora del Museo Nacional de Arte Decorativa, así como la directora a doctora Yayoi Kawamura, a su presencia. Es un placer para la Fundación Japón poder presentar hoy la conferencia La Caja Japonesa Urushi del estilo Nanban en España, la segunda de las conferencias del ciclo Nanban, el arte como reflejo en el encuentro entre España y Japón. Como ya comentamos la semana anterior en la conferencia de don Fernando García Gutiérrez, en el mes de junio se inaugurará en este museo la exposición Blancas Nanban, Huellas de Japón en España y quinto centenario de Embajada Keicho. Hoy tenemos el placer de contar con la comisaria de dicha exposición, profesora Yayoi Kawamura, profesora titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. La doctora Yayoi Kawamura desarrolla sus investigaciones en el campo de estudio de arte japonés en España en las edades moderna y contemporánea. Relaciones artísticas entre Japón y España. España es sin duda la máxima especialista en danza japonesa Urushi en España, tema en el que lleva trabajando desde que realizó su tesis de licenciatura. Ha realizado largas estancias en el extranjero y participado en numerosos congresos, seminarios y cursos nacionales e internacionales. Sin más dilación, les dejo ya con la conferencia La Caja Japonesa Urushi del estilo Nanban en España. Muchas gracias. Y al Museo Nacional de Artes Decorativas que brinda esta oportunidad de conferencia. Pues estamos, efectivamente, como acaba de decir el señor Bueno, pues estamos en el ciclo de conferencia Nanban, arte como reflejo del encuentro entre España y Japón, en 1543-1639. Y a mí me toca hoy hablar de la caja japonesa Urushi, de estilo muy determinado, que se llama Nanban. Estamos en este segundo ciclo, segunda conferencia de este ciclo, bajo este denominador común, Nanban, ¿no? Bien, estamos hablando de un encuentro de dos países, como ese pájaro que viene volando de algún sitio y encuentra un león, y le llama atención ese pajarito que viene de arriba, que representa realmente un encuentro, ¿verdad? Bien, es un motivo que nuestros diseñadores Masi y Mayo han escogido con mucho acierto y este logotipo, digamos, esa imagen estará omnipresente a partir de ahora en este museo hasta septiembre, finales de septiembre. Bien, este ciclo de conferencia, como acaba de decir el señor Bueno, es un preámbulo de la exposición Blancas Nanban, Huellas de Japón, en España, el cuarto centenario de la Embajada Keicho. Bien. Pero todos ustedes estarán pensando ahora qué es la Caja Urushi, qué significa Nanban, o qué es, o quiénes formaban parte de esa Embajada Keicho que aparece aquí. Bien, entonces voy a ir respondiendo a estas preguntas, pero por orden inverso. Empezamos, pues, ¿qué es Embajada Keicho? Pues, ¿quiénes formaban esa Embajada Keicho? ¿De acuerdo? Bien, hace justo 400 años, 1614, por lo tanto, una delegación japonesa visita Madrid a la corte de Felipe III. El protagonista de esa delegación fue este hombre, Hasekura, nombre de Pira Tsunenaga. El viaje que duró, como están viendo ustedes, 8 años, nada más y nada menos, 8 años, 1603 a 1620, cruzando 2 océanos y un viaje larguísimo.
Este personaje era vasallo de Date, que es un señor feudal que se situaba en la zona norte de Japón, cuyo capital estaba Sendai. Ustedes seguro que se acordarán, Sendai se hizo famoso hace 2 años por aquel terrible terremoto y tsunami, ¿se acordarán ustedes? Efectivamente, el señor Date era señor feudal de esa parte norte de Japón. Y justo 2 años antes de organizar esta legación, en el mismo lugar, en la zona de Sendai, también fue azotado un terrible terremoto y gran tsunami. Fallecieron muchísimos japoneses. 400 años después repitió la misma historia realmente. Y estamos ahora también nosotros celebrando el 4º centenario de este viaje. Son coincidencias, ¿verdad? Bien, por lo tanto, para la celebración de este 4º centenario, pues todos los japoneses, ¿no?, y también españoles que participan, tienen en la cabeza un poco, ¿no?, ese recuerdo, esa tragedia que hubo hace 2 años en aquella tierra. Bien. Vuelvo al protagonista. Aquí está vestido con un kimono precioso, de seda blanca, bordado de oro, y también color azul. Seguro que el mejor kimono que llevó en la Hasekura, el señor embajador, y se vestió en los momentos más importantes, como la audiencia con el Papa, o también con la audiencia con el Papa o con el rey Felipe III, ¿no? Seguro, ¿no? Bien, fíjense por dónde viajó este hombre, Hasekura Tsunenaga. Hasekura Tsunenaga cruzó 2 mares, 2 océanos, Océano Pacífico, luego continente América, en la zona del actual México, luego cruzó el Atlántico para llegar a Puerto de Sevilla. Y de ahí, pues, hasta Roma, ¿no? Ese es el viaje que hizo. Es el primer español que cruzó 2 mares, 2 océanos para viajar y llegar hasta Europa. Es un hecho, en ese sentido, importante, ¿verdad? Y entonces, en este viaje, claro, tenemos que contextualizar. Hay que contextualizar ese viaje en un determinado periodo. La parte de arriba, que se ve un poquito más, que está escrito en periodo Nanban, vamos a inscribir este viaje dentro de un periodo que llamamos periodo Nanban. Es un periodo en el que España y también Portugal eran 2 grandes potencias de Europa en aquel momento, mantuvieron una relación directísima con Japón. Además, como primeros europeos, eran primeros europeos pisar tierras niponas, ¿no? Por supuesto, eso debido por supuesto, ese avanzado conocimiento sobre la ciencia de navegación y los secretos de navegación, la carta de navegación, etcétera, que tenían, pues, en Portugal y España, ¿no?, para cruzar esos grandes mares. Bien. Pero para comprender aún mejor este periodo, vamos a partir del conocidísimo Tratado de Tordesillas, que se firmó entre los reyes católicos y Juan II de Portugal en 1494, ¿no? Tras ese descubrimiento o primer viaje de Cristóbal Colón a América, pues las 2 potencias, repito, Portugal y España, sintieron la necesidad de pactar. Pactar en el sentido de dividir el mundo. ¡Qué osadía!, ¿no? ¡Qué osadía! Tenía que dividir el mundo, una parte para España y otra parte para Portugal, y pusieron una línea divisoria, que es la línea amarilla, ¿no?, que pasa por el medio del Atlántico. Y de esta manera, como están viendo en este mapa ustedes, la zona de color verde claro es la zona dominada por los barcos, diríamos, en portugueses, y zona de color verde fuerte es el territorio donde puede, pues, viajar los barcos españoles, además con permiso papal. Y por supuesto, esto sucedía porque estas 2 potencias se competían en la búsqueda de rutas para llegar a las Indias, que llamamos Indias, que es un concepto muy amplio, y establecer negocios que aportasen, claro, pingües beneficios, claro, para eso están. Pero las actividades desarrolladas no eran solo comerciales, sino también misioneras. De ahí viene el permiso papal. El
papa está detrás, dividiendo el mundo a la mitad, para que una parte que sean pues zona de misiones de los portugueses y otro de los españoles, digamos, ¿no? Bien, de esta manera, de la península ibérica parten dos rutas, los dos sentidos opuestos mutuamente, uno rojo, que es la ruta de los españoles, y otra ruta portuguesa, dando vuelta por África, llegando a Goa, y los dos, claro, como el mundo es redondo, final de ambas rutas, otra vez se encuentran, y ese punto donde se encuentra es Japón. Los dos se dirigen finalmente a Nagasaki, que es el puerto que está situado al sur, diríamos, de Japón, ¿no? Todos se dirigen a Nagasaki. Bien, aquí tenemos el mapa de Japón, de finales del siglo XVI, que pertenece a la casa ducal de Alba. Y los portugueses españoles llegaron desde el sur, por esta flecha azul que tenemos, ¿no? Por lo tanto, los japoneses, cuando vieron estos europeos, que era la primera vez que vieron los europeos, porque hasta ahora, pues contacto con los extranjeros de los japoneses está más limitado en el ámbito asiático, por lo tanto, jamás habían visto este tipo de gente de raza muy extraña, color de piel muy distinto, muy barbudos, unos ojos muy grandes, nariz tremendamente grande, etcétera, etcétera. Me llamaban mucho la atención. Entonces, estos extranjeros de tipo distinto, digamos, pues llamaron bárbaros del sur. No es que sean bárbaros, pero bueno, bárbaros significan extraños, extranjeros, ¿no? Extranjeros desconocidos, diríamos, esos bárbaros del sur porque venían del sur. Y el bárbaro del sur, en japonés, se llama Nanban. Ese es el nombre del periodo que estamos utilizando. Bien, por supuesto, la pieza fundamental de estos acontecimientos de viajar hasta las Indias, claro, eran grandes barcos, nao do trato que llaman los portugueses. Aquí vemos en Ciudad de Lisboa, principio del siglo XVI, vemos esos naos cerca del puerto de Lisboa. Este es el plaza de comercio actual, esa zona es. Y también esta imagen, que se corresponde a la imagen de Sevilla, Guadalquivir, ahí lo tenemos. Ahí tenemos los galeones, esos orgullosos galeones de España, ¿no? Los galeones de la carrera de las Indias, pero a su vez conectaban a través de la Virreinato de Nueva España, pues galeones que venían de Manera, galeón de Manila, ¿sí? ¿No? Bien, esos barcos son capaces de cruzar los océanos, que realmente era símbolo de la modernidad y objeto de, lógicamente, de admiración de todos. Eran orgullosos barcos, ¿no? Eran garantía de la riqueza de España, por supuesto, ¿no? Esos barcos venían de América cargados de oro y plata, no nos olvidemos, y otras mercancías exóticas, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto, estos puertos principales, en Lisboa, ¿no? O la Sevilla, cuando se retrataban en esa fecha, siempre aparece acompañado de estos grandes barcos. Bien, pero estos grandes barcos también llegaban a Japón. Claro, al final de todo el recorrido, como hemos visto antes, en el plano del mapamundi, diríamos, llega a puerto de Nagasaki o al sur de Japón, ¿no? Y también los pintores japoneses pintaron estos galeones porque llamaban muchísima atención a los japoneses, estos grandísimos barcos que los japoneses no sabían construir, andaban unos barcos muchísimo más pequeños, para andar un mar mucho más pequeño, para ir hasta China, a volver, como mucho ir a Filipinas, no necesitaban unos barcos tan grandes, no habían desarrollado la ciencia de navegación y atravesar los océanos, ¿no? Esa ciencia, desde luego, no conocía. Entonces, lógicamente, es una enorme atracción para los pintores japoneses. En la primera conferencia de don Fernando, seguro que se habrá hablado de esta cuestión, de estos pintores, de estas pinturas, también pintura Nanban, que se llama, que se desarrolla en esta época, final del siglo XVI, principio del siglo XVII, ¿no? Bien, aquí tenemos un biombo, es un biombo largo, como de casi 1,5 metros de altura y de ancho muy grande, donde pues, los pintores japoneses que pintaron enorme barco negro, donde venía gente rara, hombres de Nanban, diríamos, y que hacían cuando llegaba a Japón, cargar, descargar, sin cesar,
paquetes, cajas, como estamos viendo, que vendrían en estas cajas, ¿no? Esa es nuestra curiosidad. De esta manera, mercancías que viajan, llegan o se marchan de Japón. Algunos vemos que son textiles enrollados, que seguramente son sedas, y también se ven distintas razas. Y también los pintores japoneses pintaron pues otra actividad que desarrollaban esta gente, hombres de Nanban, actividad misionera, como vemos aquí, jesuitas vestidos de negro o franciscanos, descalzos, además, o pintar descalzos, y además detrás de esos hombres jesuitas va un japonés que lleva rosario en su mano, a ver si se fijan ustedes aquí que lleva un rosario, o sea, todas las novedades que está llegando a Japón en este momento, ¿no? Que llamaban muchísima atención a todos los japoneses, lógicamente. Este es otro biombo, un biombo de 6 hojas, que retrata pues la llegada de la tripulación, diríamos, de barco, el capitán en la cabeza, a una ciudad. Puede ser una ciudad de Kioto perfectamente, la capital imperial en ese momento. Y por otro lado vemos unos cuantos ya residentes, diríamos, los hombres de Nanban, pero residentes, o sea, son misioneros que están afincados en Japón, en torno a una capilla, parece que están pues, celebrando una misa, algo así. Y delante, es donde quiero que se fijen ustedes, están expuestos, ¿no? Una serie de mercancías, ¿no? Si aparecen estos biombos, eso significa que esos eran mercancías que se traficaban, lógicamente. ¿Cuáles son? Son objetos de laca y de porcelana, clarísimamente, que vemos aquí, la urushi y la porcelana. ¿Bien? Y por tanto, pues estamos hablando de que realmente estos son cosas que llamaban mucha atención a los europeos, los primeros europeos, y se convierten en mercancía de mucha atracción para ellos, ¿no? Bien, ahora que ya sabemos qué significa el periodo Namba, más o menos, ¿no? Y ahora vamos a pasar las consecuencias que trae a España esta globalización. Ahora hablamos en esta época, ¿no? Se habla mucho del mundo globalizado, pero esta es la primera globalización del mundo, esta época del periodo Namba, indudablemente. Excepto que esto está muy negro. Bien. Obras exóticas que llegaban en esta época de la India eran sedas, porcelanas y lacas, por supuesto. Y estas piezas, claro, no eran fáciles de adquirir por una persona normal de España o Portugal. Lógicamente, el acceso a estas mercancías de lujo estaba limitado a gente élite de la sociedad y formaron parte de las colecciones de la realeza y de la alta nobleza pero alta. Ellos son los únicos los que podían acceder a estas siento que imágenes voy comentando. Bien, entonces hay distintos estudios de los especialistas sobre esta cuestión, historiadores de España que estudiaron distintos documentos históricos como esto, ¿no? Ya hablaremos de ello. Bien, y apuntan que distintos personajes importantes de los miembros de la monarquía española, de los Austrias, poseían esos objetos exóticos, sobre todo lacas de Asia. ¿Quiénes? Felipe II, en el inventario de sus bienes aparecen muchísimas piezas de laca de India, laca de China, alguna laca de Japón, que dice. Emperatriz María, que es la hermana de Felipe II, también tenía objetos de lacas de Asia. Príncipe Carlos, el hijo de Felipe II también. Reina Isabel de Valois, es la tercera esposa de Felipe II también. O princesa Juana de Austria, que es la hermana de Felipe II. ¿Y quién más? Reina Margarita de Austria, que es la reina consorte de Felipe III. Estamos hablando ya de primeras décadas del siglo XVII. Por tanto, desde finales del XVI a principios del XVII, figuran en
las lacas de Asia en distintos inventarios de personajes de un nivel altísimo de la sociedad española. Eso es algo muy sintomático, ¿no? Pero no solo los miembros de los Austrias de España, sino también de Alemania. Como ya saben ustedes, en la familia Austria, en el territorio también de Alemania, ¿no? Es la herencia del emperador Carlos V. El archiduque Fernando II del Tirol, que es el primo de Felipe II, también tenía objetos lacados de Asia. El emperador Rudolfo II, que es el sobrino de Felipe II, también tenía objetos de laca de Asia, incluso de Japón. Bien, el libro que estamos viendo, es un manuscrito, es un documento, no es libro, es un documento que estamos viendo aquí, es el inventario de los bienes que se redactan tras fallecer Felipe II. Es un documento que está en el archivo del Palacio, ¿no? Y en una página, en un capítulo que dice capítulo de cosas extraordinarias, creo que se ven ustedes viendo dos palabras que ahí he marcado, objeto laqueado, y dice que vino de Japón. Se ve clarísimamente ahí el texto se lee, que además dice Japón clarísimamente. Esto nos da pie, por supuesto, de que Felipe II tenía, pues, no solo esta obra, sino había más seguro, varias piezas de laca japonesa, ¿no? Entonces, llegado a este momento, ahora tenemos que plantear qué es la laca japonesa, qué es la laca urushi. Bien, es la tercera pregunta a la que tenemos que responder. En el mundo existen varios tipos de laca. Laca India, laca de Persia, laca Rusia, laca mexicana, laca china, laca japonesa, hay muchas lacas, pero no son todas iguales. Algunas lacas están hechas por un material que son como insectos, unas grasas de unos insectos, otras está hecho de un árbol tipo pino, una resina de tipo pino, y otras plantas muy distintas. Bien, de estas distintas lacas que existen en el mundo, el árbol que da, o sea, dentro de la laca vegetal, el árbol que mejor sustancia da para la laca es un árbol que luego veremos cuyo hábitat está muy limitado. Zona costera de China, Corea y Japón. Entonces, esta zona es donde se da, claro, mejor desarrollo de arte de laca japonesa. Pero dentro de eso, por el refinamiento artístico, la laca japonesa, decorado con oro y es un arte de enorme aprecio, y creo que no es exagerado decir que no hay otra laca que supere su fineza. Voy a enseñar algunas piezas de laca japonesa, que estas imágenes yo creo que sirven de introducción para entender qué es la laca japonesa, qué características tienen. Estos tazas o platos de madera, son de madera, está tratado de laca urushi, es una resina de un árbol, luego veremos. Tiene un tacto muy suave, muy agradable, eso no puedo mostrar a través de imágenes, pero que sepan. Es muy dura, o sea, la madera se hace durísima con estas capas de laca urushi. Se hace impermeable, además impermeable, la madera es permeable, pero con estas capas se hace impermeable. Se hace resistente al sal, al ácido incluso una madera tratada con la laca urushi, ningún xilófago puede atacarlo. Imposible, no se agujería a lo largo de siglos. Bien, son bondades, pero la característica más importante de la laca japonesa es lo que están ustedes viendo, ese brillo tan profundo. No es un brillo de un barniz superficial, ese brillo como viene desde el fondo, parece como un espejo. Esa es la característica de la laca japonesa. Y el pueblo japonés lo ha integrado dentro de su cultura como algo totalmente suyo, como estamos viendo, algo de gran aprecio.
y a su vez de utilidad, como están viendo ustedes, ¿no? La laca urushi está presente en la cultura japonesa realmente desde hace miles de años. Los estudios arqueológicos van revelando que su uso data ya desde hace más de 7.000 años. Bien, ahora bien, el secreto de esta belleza de la laca urushi es la savia que extrae este árbol que también se llama urushi. ¿De acuerdo? Aquí el operario está recogiendo esa savia cuidadosamente para no tener contacto directo con el piel, ya que la savia de este árbol trae una irritación cutánea bastante importante. Por eso está vestido con manga larga, a pesar de estar mes de julio, agosto, la extracción se hace en verano, ¿no? Bien, y de ahí salen estos líquidos. La parte de esta derecha es el líquido, diríamos, crudo, que tiene ese color. Y si queremos una laca negra, hay que mezclarse con óxido de hierro y luego filtrarlo. Es el proceso que está haciendo en la parte de izquierda. Esas son las materias primas, diríamos, de la laca, del arte de laca urushi. Y para las primeras capas, para que impregnen bien con la laca, se mezcla con una arcilla finísima, como una harina realmente. Se crea esta pasta y eso se da como la primera capa. Digo primera capa porque ya que un objeto de la laca japonesa tendría por lo menos una veintena de capas. Fíjense ustedes, vamos a ver, este es un cuenco hecho de madera, nada más, empieza a dar varias capas. Seguimos dando más capas para llegar a esa textura de gran brillo que tenemos ahí. Cuando llega a esta última capa, de casi como espejo, ¿verdad?, en la superficie negra, es cuando luego se aplica la decoración, preferentemente con oro, que estamos viendo ustedes. Pero desde aquí, el primer proceso, hasta para llegar hasta aquí, puede tardar fácilmente 2 meses o algo más. ¿Por qué? Porque la laca urushi tiene una particularidad muy singular. No se seca en el ambiente seco. Por tanto, no podemos decir secar la capa. La capa urushi se endurece con el contacto con el oxígeno. Por tanto, cuando haya más oxígeno, se endurece más rápido. ¿En qué ámbito hay más oxígeno? Cuando hay más humedad. Por tanto, cuando hay más humedad, se endurece primero. Por tanto, eso de término secarse no es muy correcto en caso de la laca japonesa, ¿verdad? Fíjense ustedes este armario. Es un armario de madera, como vemos, ¿no? Está todo humedecido, está todo mojado, como ven, todas las tablas de alrededor. Aquí tiene que colocar cada vez que se dé una capa, hay que meter la pieza en este armario, un armario que se llama furo o muro, ¿entendés? Y donde se permanece 3 días para que la capa quede totalmente dura, ¿no? Y después de que consolide esa capa, hay que pulir con un trozo de carbón vegetal humedecido y que la superficie quede totalmente liso antes de dar la siguiente capa. Por eso tarda tanto tiempo. Cada capa, 3 días en este armario, luego el pulido, para llegar a la siguiente capa. Por tanto, repito, para llegar hasta una veintena de capas, pues fácilmente 2 meses, fácilmente 2 o 3 meses. Y entonces, en la japonesa luego se decora, como he dicho antes, preferentemente con el oro y también con ese brillo iridiscente que están viendo ustedes. Es el nácar. Trozos de nácar cortados, incrustados ahí. Se llama raden esta técnica. Y viendo este trozo de decoración, ahora se darán cuenta ustedes, ¿no?, la imagen que nuestros diseñadores han sacado para nuestra ciclo de conferencia o nuestra exposición, que viene de esta pieza de laca que ustedes van a ver en la exposición. Bien.
Bien, aquí he traído materia prima de esta decoración, oro, polvos de oro. No es pan de oro, se utiliza polvos de oro. Aquí vemos distintos tamaños de polvo de oro y de polvo de plata también. Se puede ir mezclado incluso, ¿de acuerdo? Esta materia prima. Uy, siento mucho porque salió así, pero bien. Esto sería el primera fase de cómo hacer esta técnica de dorado que se llama maquillé. Tenemos base de madera, aquí. Luego tenemos veintena de capa de laca negra. Luego dibujamos algún motivo decorativo en la laca roja, para que contraste, lógicamente, sobre el negro. Luego se esparce polvos de plata, polvo de oro, perdón, a través de un pequeño tubito de plata que está cayendo oro. Finalmente, todo ese motivo queda recubierto de polvo de oro. Hay que secar en un ambiente húmedo y luego, para proteger el polvo de oro, se da una capa de laca transparente y con esto ya está hecho el motivo, el elemento decorativo 1. Esto se llama maquillé. Y respecto a esos elementos iridescentes que antes hemos visto, que son incrustaciones de nácar, procede de moluscos. Se extraen estas capitas, chapas muy finas desde el interior de los moluscos, como están viendo ustedes, luego se recorta en la forma que queramos aplicar, luego se adhiere sobre la laca, ya que la laca, antes de endurecer, es muy adhesivo. Entonces es donde se colocan estas piezas. Esta técnica se llama raden. Esta raden puede estar combinado únicamente con laca, de color rojo en este caso, o también puede estar combinado con el oro de maquillé, que es en la parte izquierda, que es la más frecuente. Además, en la exposición ustedes van a ver muchas piezas. Bien, entonces ahora vamos a volver esa época que llamamos Nanban, que estamos en segunda mitad del siglo XVI en Japón, y vamos a pensar qué objeto de laca urushi vieron los primeros europeos cuando llegaron a Japón. Antes ya hemos visto esta imagen de tienda, exposición de piezas que exponían, pero vamos a ver. Los primeros europeos que llegaron a Japón vieron, por un lado, distintas cajas primorosamente decoradas, con maquillé dorado, o nácar iridescentes como estas. O también vieron pues altares de algunos templos budistas, todo hecho de laca negra, decorado con oro y nácar, como vemos. Esto es un altar de un templo hecho en el siglo XII. Está en Hiraizumi, norte de Japón. ¿Y qué tipo de laca, decoración de laca estaba en este momento de moda, diríamos, cuando llegaron los primeros europeos? Este tipo de laca. Es una puerta de una capilla funeraria, que es lo que estamos viendo, donde están primorosamente decorado con sencillas plantas de la naturaleza japonesa. Tenemos crisantemos, tenemos arce japonés. Son plantas muy sencillas, muy comunes. No es ningún escenario complicado, diríamos. Una naturaleza muy, muy sencilla. Es lo que estaba de moda en ese momento en Japón. También pueden ver ustedes aquí en este pequeño armario portátil, también de finales del siglo XVI. Entonces, ese estilo, en este momento está de moda, se llama estilo de Kodaiji Makie, Makie de Kodaiji. Kodaiji es el nombre del templo donde está capilla funeraria que comenté antes. Siento mucho. Bien, entonces vamos a dejar. Entonces, claro, los primeros europeos, fascinados por estos objetos, lógicamente, que vieron en Japón, bien, empieza a, pues entra el deseo de tener piezas decoradas con la laca japonesa, pero no quieren, lógicamente, objetos japoneses, quieren objetos de uso europeo, lógicamente, ¿no? Y también que estén muy bien decorados, que estén intensamente decorados con oro y con nácar.
una de las características de decoración de ese momento de Europa era tener mucha decoratividad, ¿no? Entonces, estos objetos pues empezaron a ser fabricados por los artesanos japoneses, pero empezaron a demandar cosas tan extrañas para los japoneses, porque son objetos europeos, luego veremos, pero ellos tenían que seguir a los modelos que enseñaron estos extranjeros, lógicamente. Y así nace lacas llamamos estilo Nanban, porque estamos en la época Nanban. Es un estilo de laca destinada a la exportación o a los europeos, a los primeros europeos, portugueses españoles principalmente. ¿Y qué tipo de objetos demandaron estos primeros europeos? ¿Objetos litúrgicos cristianos o objetos civiles europeos? ¿De acuerdo? Por tanto, son objetos que, claro, los japoneses no tenían ni idea de cómo eran, pero supieron hacer. Bueno, saben ustedes, una de las características o virtudes del pueblo japonés es saber imitar rápidamente las cosas que hacen fuera de Japón. ¿Vale? Bien, vamos a ver algunas piezas que ya empezamos a hablar ya de tema de la exposición propiamente dicho que vamos a tener aquí en este museo de artes decorativas dentro de Málaga. Primero vamos a ver objetos litúrgicos cristianos. Esto claramente esto es un sagrario. Hay una cruz en la parte superior, así que es innegable el carácter litúrgico cristiano. Los japoneses pues habrán visto un dibujo o un plano que hicieron los misioneros probablemente y empezaron a fabricar este objeto. Características de este objeto: mucha decoratividad, ¿verdad? Los elementos decorativos son muy densos, ocupa casi toda la superficie sobre fondo negro. Los motivos son motivos de sencilla naturaleza japonesa, como el estilo de laka, de decoración que estaba de moda en ese momento en Japón, estilo Kodaiji Makie que he dicho antes. Y es un objeto europeo. ¿Qué más? Este también otro objeto litúrgico. ¿Qué es esto? Parece que está cerrado, parece que tiene dos puertas, una obra que tiene este museo. Vamos a abrir. ¿Se abre? Y aparece esto. Es un oratorio portátil, un tamaño así. Tendría una capilla privada, ¿no? Bien, aquí en medio aparece pintado San Fernando, en este caso. Normalmente sale de Japón sin pintar, en negro, solo una placa de laca negra nada más. Y cuando llega a España o a Nueva España, pues se pintaba encima. Por tanto, la labor de la laka japonesa se centra en las puertas, como estamos viendo, y la parte interior o parte exterior. Es una obra primorosamente elaborada, lo podemos ver en la exposición además. En el mundo hay muchas piezas de este tipo. Este es otro ejemplo que se conserva en este caso en Portugal. Bien, una cruz, lógicamente, bueno, dentro de los objetos litúrgicos, una cruz es importante. Debió de haber mucha producción, solo imaginamos, ya que apenas se conserva, tal vez porque el periodo Nanban que estamos hablando se termina de modo un poco drástico. En 1639, el gobierno japonés corta esta relación, cierran las fronteras. ¿Por qué? Tiene un cierto celo hacia el cristianismo, que estaba acaparando cierto poder, empieza a haber iglesias, adictos, diríamos, o sea, fieles cristianos, y el gobierno japonés al final considera que esto no conviene para Japón y corta. Y empieza a haber una persecución muy grande al cristianismo. Y bajo esa situación probablemente destruyeron, lógicamente, las cruces que habían hecho, ¿no? Y estaban en Japón, en la mano de los cristianos, seguro desaparecieron. Pero esta pieza es muy singular, ya que la figura de Cristo que tenemos ahí es de marfil, hecho en Filipinas,
en la primera mitad del siglo XVII. Sobre esto hay un estudio de Margarita Estella, que es especialista de este género, ¿no? Entonces, bueno, es una pieza que salió de Japón, llega a Filipinas, ahí coloca un marfil y de ahí viaja probablemente a Ruta de los Españoles, Manila a Nueva España, y de Nueva España a Sevilla, y es un objeto que actualmente pertenece a San Esteban de Salamanca, o sea, los dominicos. Y los atriles, atriles que colocaban la Biblia ahí encima durante la celebración litúrgico, es una producción que hubo mucho, ya que se conservan muchas piezas en distintos museos del mundo, diríamos. Son dos tablas que están así encajadas nada más, y parece como una silla de tijera y se dobla, es totalmente plegable. Esta es una imagen que está totalmente plegable, atril totalmente plegable. Hay muchas, como esta o como esta. Pero estarán ustedes dándose cuenta, hay algo común, ¿verdad? El motivo principal, IHS. Es el anagrama de la Compañía de Jesús, que aparece. Casi como 90 y tantos % de los atriles de Namban que se conserva en la actualidad lleva este motivo, la Compañía de Jesús, IHS. Como esto. Sin embargo, en España también se conserva como una rareza, es una rareza total, un atril que lleva un motivo de Orden de Santo Domingo, ese motivo que estamos viendo, de los dominicos. Es una cosa rarísima, rarísima. Tenemos tanta suerte de que se descubrió realmente hace muy poco, hace cuestión de un mes y medio. Y podemos exponer en la exposición. Realmente es una suerte tremenda para poder mostrar esta pieza. Y también hay atriles que no tienen ni motivo de la Compañía de Jesús ni Orden de Santo Domingo, simplemente adornado con las plantas. Probablemente fueron hechos ya cuando empieza la persecución hacia cristianos muy fuerte, entonces para un poco escapar de esa persecución, ¿no? Habrá hecho, pues, así no se sabe para qué se usa, ¿no? Un poco. Los signos cristianos desaparecen. ¿No? Bien, ahora vamos a hablar de arcas. Arcas o arcones, o arcas muy grandes como esta. Este es un género que hubo muchísima producción. Es un baúl de viaje realmente, es un baúl de viaje. Esta es una pieza muy grande que posee este museo. Pero esta pieza realmente es magnífica, magnífica. Si vemos de cerca el trabajo de pintor, que supo pintar cada una de esas flores de cerezo, o estas flores de camelia, o esas nerviosas hojas que está moviendo de esa planta que está encima, ¿no? Está realmente magníficamente dibujado. Encima vuela un pájaro que probablemente es un ave fénix, está volando por ahí, y el trabajo de pincel es magnífico. Y está hecho, por supuesto, esa técnica de maquille dorado e incrustación de nácar, raden, ¿no? Hay más baúles como esta. En este caso aparecen leones, como vemos, ¿no? Como en nuestra portada de nuestra icono que vamos a utilizar para la exposición. Aquí hay un león, aquí hay otro león, un león que está acompañado de unas flores. Estas flores todos son peonías. Esta es una iconografía muy tradicional de Japón y de China, porque se cree que el león, que es el rey de los animales, ¿verdad? Sin embargo, tiene una debilidad. ¿Cuál es? El parásito, que viven entre sus pieles, que hacen mucho daño. La única manera de curar a esos parásitos que viven en sus pieles es recibir los rocíos, gotas de rocíos acumulados en los pétalos de las flores de peonía. Esta es la bonita leyenda que se cree en Asia. De ahí viene esta iconografía, león con peonías, con las peonías. Bien, hay unas arcas como esta, son plantas muy sencillas de naturaleza japonesa, pero aquí aparecen incluso ardillas. Tienen una cola muy grande. Ardilla es un animal raro. El león, los leones, los pájaros son más normales. Bien, esta arca
¿Alguien reconoce? ¿Alguien haya visto esta arca? ¿No? Sí, exacto, exacto. Hasta hace poco, aquí en la cercanía, estaba expuesto en la exposición de Casa de Alba, estaba expuesto este arca de tamaño mediano, hecho de todo de estilo Namban totalmente, hecho de oro y de nácar. Muy buena memoria viene usted. Hay más. Ahora cambia un poquito la decoración. Estas arcas, toda la superficie se trataba como un único escenario, ¿no? Sin embargo, esta arca aparecen divididos. Es otra variante de decorar estas arcas o baúles. Está dividido en 3. Si es muy largo, grande, puede estar dividido en 4 o 5 escenas verticalmente. Y en cada escena se aloja un motivo distinto. Paulonias, naranjos mandarines, me parece, y camelia, me parece. Cada sitio una planta distinta. El carácter muy tupido, ¿no? Es casi horror vacui que decimos, está muy presente en esta arqueta. Y la división de estas zonas también es otra característica del Namban, que son motivos muy geométricos. Se fijan, ¿no? Son cuadraditos, a veces son triángulos, muy geométricos. ¿Cómo sería el interior de estas baúles, estos arcos? Vamos a abrir con el permiso del dueño. ¿Ven ustedes? El interior es negro, se conserva bien, es el brillo de la caja japonesa y únicamente está decorada en el interior de la tapa. Pero la decoración del interior de la tapa nunca es el estilo de exterior, sino muchísimo más sencillo. Deja ver muchísimo el fondo negro, ese brillo, de un profundo brillo de la caja japonesa, y contrasta muchísimo con el exterior. Es una de las características de arca, arca o arquetas. Bien, dentro de las arcas de estilo Namban que se conserva en España, el arca más famosa, la más famosa es esta, que se conserva en Descalzas Reales, en el monasterio de las Descalzas Reales. Muy probable que este arca perteneció a la emperatriz María, hermana de Felipe II. Bellísima obra, además está como muy bien conservado en una sala muy especial, una sala muy reservada del monasterio. Pues ahora el estado de conservación es magnífico y tenemos la gran suerte de poder contar con esta obra en nuestra exposición. Pero también dentro de arcas de estilo Namban hay un estilo un poco distinto. Ustedes mismos estarán viendo que no es tan tupida la decoración. Hay mucho fondo negro. Este estilo se desarrolla en el periodo más tardío de estilo Namban. Estamos hablando de 1620-30. También es una magnífica obra, pero característica de Namban se conserva, por ejemplo, en los marcos, esos motivos geométricos que estamos viendo, ¿no? Esa es la característica de Namban. Y uso de esa combinación de nácar y el polvo de oro, el maquille. Esto pertenece a Marqués de Santa Cruz, que nos va a dejar generosamente a nuestra exposición. También hay tipología de arca, pero tapa plana, arcón que podríamos llamar, cosas así. Esto está en Descalzas Reales, es también una obra, está en la Encarnación, es una magnífica obra. La tapa tiene esta decoración de oro, y la decoración de la tapa es magnífica, es bellísima realmente y está muy bien conservadas. Aquí aparecen unos árboles de camelia entremezclados con otra planta trepante, que es otra planta, vamos, con unas flores, ¿sí? muy sencillas, aguinaldo azul blanco, que se llama esta planta. Bien, esta obra he tenido la ocasión de estudiar muy de cerca,
Así que vamos a ver más detalle, qué se ve con esta lupa. Efectivamente, viendo con la lupa, se ve clarísimamente cómo está hecho. Estos polvos de oro que se esparcían sobre laca de motivos que había pintado rojo, se ve aquí un trozo que está levantado. O sea, estos polvos, cada uno de los polvos podemos ver de oro o de plata, o plata y oro mezclado, y también de trozos de nácar incrustados y pulidos, y encima también se ha esparcido polvos de oro de distintas tonalidades. Depende de cómo se hace la mezcla de oro y plata, cambia la tonalidad. También hay arquetas pequeñas. Esas son arquetas pequeñas que solo tienen una asa, nada más, ¿no ven? Y se puede mover así fácilmente. Son arquetas pequeñas. Tienen mismas características de estilo Namban que hemos visto. Tupidísimos motivos decorativos. Y también esta. Tupidos motivos decorativos, pero también estarán, yo creo que llama la atención la decoración de plata y también de piedras preciosos que aparece por aquí, y nos llama la atención y nos extraña también sobre la laca japonesa estas piedras o estas platas, ¿no? Sobre este tema, pues nuestra amiga y compañera Marcos Aguiró ya hizo en su día una propuesta muy acertada, que estas son añadidas, incorporadas muy probablemente en tierras americanas. Es un trabajo de virreinato americano. O sea, esta arqueta viajaría de Japón, Manila a Nueva España, o sea, actual México, por esta zona, donde se incorporarían esos adornos. Eso significa que apreciaron muchísimo, entonces quisieron adornar aún más añadiendo esta plata, y pues el resultado es esta. En la parte de la tapa tiene estos motivos preciosos de filigrana de plata americana. Hay pequeñas arquetas como esta. La decoración es menos densa, por lo tanto sería como un periodo tardío de la estilo Namban, ¿no? ¿Qué más objetos? Pues, como están viendo ustedes, bargueño. Esto es un bargueño, ¿no? Es un bargueño, pero bargueño hecho en Japón y con la laca japonesa, hecho por los artesanos japoneses. Estos artesanos japoneses tienen que ver algún bargueño que sea más pequeño, que llevaron hasta a Japón. Entonces, viendo el modelo, el artesano japonés, carpintero, pues fabricó esta obra. Y está muy bien hecha, y está toda enteramente de laca y decorado con maquille dorado y nácar. Son 17 cajones, cada uno está decorado de modo distinto, por lo tanto el trabajo es muy meticuloso. Es una obra que en su día seguro que costó muchísimo dinero. El interior de la tapa también hay un motivo muy cargado de pájaros, plantas sencillas, en este caso un naranjo con sus frutos, como están viendo ustedes, ¿verdad? En el mundo hay una serie de escritorios bastante numerosos, son escritorios, se conservan, algunos tienen cubierta enteramente de nácar, como esta. Es un trabajo más de estilo de la India, ¿no? Pero bien. Y también hay modelo sin tapa, sin esa tapa abatible. Es esta. Este escritorio perteneció al emperador Rodolfo II, o sea, sobrino de Felipe II. Y esta obra está conservada en el Museo de Viena, por lo tanto, no vamos a ver en la exposición. Bien, este escritorio tiene, ¿cuántos cajones tiene? Parece que tiene 9 cajones, pero pues no se engañan. Este cajón de arriba es uno, esto es un único cajón, por lo tanto total tiene 7 cajones, primorosamente decorado, parecen 9, pero 7, es una bonita pieza. Esta pieza, por tanto, no podemos ver aquí, pero una pieza muy parecida, esta,
sí que vamos a ver en nuestra exposición. Además es una pieza que con gran esfuerzo en el Museo Nacional de Arte Decorativo adquirió hace muy poco, especial para nuestra exposición, y vamos a tener una pequeña un escritorio donde guardan distintos documentos. Tiene 7 cajones, igual que el caso anterior. Pero cuando avanza un periodo, unas décadas, así a finales del periodo Namban, empieza a surgir escultorio de este tipo, o sea, de 2 puertas, no de una puerta abatible, sino de 2 puertas que se abren así. Y en el interior aparecen motivos que dejan ver, motivos decorativos que dejan ver bastante el fondo negro, como están viendo ustedes, esos aves, que es un ave fénix, que vive en un árbol, de Paulonia, porque según la tradición japonesa, ave fénix vive en el árbol de Paulonia. Aquí lo tenemos, ¿no? Y deja ver muchísimo el fondo negro. Eso sucede, repito, a finales de este periodo Namban. Y ese otro ejemplo, muy parecido al mueble que acabamos de ver, de 2 puertas, y al abrir, así. Ahora tenemos 2 bellísimos gallos sobre un fondo muy negro, ¿no? De mucho reflejo. Esta pieza sí que vamos a ver en la exposición, Bien, por lo tanto, después de ver todo esto, estamos hablando de la casa de estilo Namban, que realmente es la representación de la fusión cultural entre España y Japón, de ese periodo no muy largo, ya que los japoneses cortaron la relación drásticamente en 1639, pero la casa de estilo Namban representa esa época y esa fusión cultural que se desarrolló en ese periodo, que duró, no llega ni un siglo, de acuerdo, 70 años, así. Realmente es en representación de un encuentro, ¿no? Un encuentro de 2 pueblos, España y Japón, es lo que estamos hablando, ¿no? en este ciclo de conferencias y en la exposición. Entonces, ahora, antes de finalizar, he traído 2 obras de la casa de estilo Namban que representan, más que otras obras, esa fusión cultural, ese encuentro de dos pueblos. La primera obra es esta, es la baúl hecho de la Namban, objeto civil, pero sin embargo se ha convertido en arca eucarística para guardar la Sagrada Forma en el Jueves Santo, ¿no? Con esa añadidura de plata, sobre todo la cruz de plata como remate. Esto realmente es una fusión cultural, ¿verdad? Y otra obra que he traído es esta. Es un sagrario. Es un sagrario que tiene cruz, la parte superior, pero realmente este sagrario, inicialmente, era un bargueño. Un bargueño con un montón de cajones. Desmantelaron los cajones, aprovecharon los cajones para añadir estos elementos decorativos y se convirtió en sagrario. Y en este sagrario está ese león y ese pájaro que ya hemos visto al inicio de todo, el logotipo, diríamos, de nuestra exposición. Y así que, pues, me resta, pues, este momento nada más que decir que, pues, nos veremos en la exposición. Ahí ustedes pueden ver, localizar ustedes mismos este pájaro y este león, ¿dónde están? Bueno, muchas gracias. No sé si alguien se pregunta. Muchas gracias, Yayoi, por esta conferencia tan didáctica y tan ilustrativa y tan bonita. Quiero que me disculpen porque la directora ha tenido otro compromiso y tenía que marchar y queríamos, bueno, pues me ha pedido que cerrara el acto y queríamos antes saber si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta.
Se habla de la carnera y luego de la roja. ¿Cómo se consigue el tono de la roja? Roja, cinabrio. Se mezcla naranja con cinabrio. Y yo también, un poco al hilo de esta pregunta, quería saber si debajo del dorado siempre hay fondo rojo. Depende. Si el fondo es negro, como esta, se hace dibujo con el color rojo, para que contraste, que se vean, para saber dónde tiene que tirar los polvos de oro. Pero si el fondo es rojo, dibujaría con negro, lógicamente. Siempre para... Sí. Yo quería preguntar, en el arca de tapa plana del monasterio de la Encarnación, sí, aparece en las aplicaciones de plata la palabra Luis. Y entonces yo no sé si eso ya se ha adivinado, porque es me parece muy rara. Ustedes siguen mucho No sé a las publicaciones científicas. si está ya sobre este tema, es que, bueno, lo comento para que sepan ustedes, en la boca llave de esta pieza, aquí, aquí, aparece un troqueado, un nombre que se llama Luis. Se ven perfectamente. Cuando vi aquello, me sorprendió. ¿Qué es esto? Luis, aquí. Un nombre europeo. Aquí. ¿Qué sucede? Luego encontré otra arca, también estampada. De momento tengo localizado dos piezas que en la boca llave lleva un nombre que se llama Luis. Pues de este tema, pues acabo de publicar un texto científico en una revista de Holanda. Resulta que entre los registros, documentos históricos de los holandeses, que también hacían negocios con los japoneses en esta época, los holandeses son mucho más meticulosos, escribían mucho, y dejaban todo escrito, ¿no? Y en uno de los documentos encontramos que los holandeses están haciendo negocio con un lacador de Kioto, de la capital, que se llama Luis. Llaman Luis Dono. Luis Dono es como señor Don Luis, me llaman. Bien. De ahí viene pues una investigación y una hipótesis, ¿no? Ese lacador tiene que ser japonés, ya que vive en Kioto, pues es imposible que un extranjero que haga laca japonesa en esta fecha. Probablemente un japonés convertido en cristiano. Tiene su nombre de bautismo, Luis. Y también cara a los extranjeros, si tiene el nombre Luis, es mejor, ¿no? Me parece que como que se fían más de ti, ¿no? Bien, entonces pues sabemos que hay un lacador que se llama Luis. Eso está registrado en 1615, la época de estas vacas. Probablemente cristiano, por el nombre. Sabiendo a lo mejor que estas vacas van a ir a Europa, pues dejó su nombre. Pero también hay que tener en cuenta que en el año 1615 por ahí empieza la persecución a los cristianos. Tal vez ese hombre habrá abandonado el cristiano, porque si no, no podía vivir en Japón, si no, tenía que marcharse de Japón a Filipinas, por ejemplo. En el año 1614 hubo un grupo de japoneses cristianos que tuvieron que abandonar Japón y trasladarse a Filipinas por la fe cristiana. Si este hombre, en 1616, el documento que tenemos, sigue viviendo en Kioto, tal vez se cristianizó, se bautizó, tiene el nombre de nombre cristiano Luis, pero tal vez ante la persecución habrá abandonado el cristianismo, pero sigue viviendo en Kioto, trabajando como proveedor de la demanda de los extranjeros. Muchos holandeses sí estaban pidiendo en este momento, en estas fechas, las piezas lacadas, y habrá pues hecho estas piezas. Tal vez bajo persecución tendrían un resentimiento en el corazón, podríamos habrá pensado, voy a dejar mi nombre ahí. Y cuando llegue a Europa, alguien sepa que hay un Luis en Japón, cristiano, que hizo esta obra, a lo mejor. O sea, que toda la aplicación de plata es japonesa, no es ni española. Sí, no, esta plata es japonesa, esta pieza, esta boca llave es clarísimamente japonesa. Un especialista del Museo Nacional de Kioto, con él estuve consultando el tema, es una pieza clarísimamente japonesa. De plata,
Pero es curioso que el lacador firme en la pieza de plata. Sí, porque objetos de lacado de Japón no hay tradición de firmar. Es artesanía, diríamos, no se firma. Además, firmar en un laca en un sitio muy visible se nota mucho también, ¿eh? Pero este es así, como troquel, la marca de plata, ¿saben ustedes? Que dejan un pequeño marca a los plateros, algo parecido, pequeñito, apenas se ve. Entonces, bueno, habrá pensado que aquí, dejando aquí en la boca llave apenas se ve, entonces... Ya lo verá bien. Algo así sería. ¿Y no tiene sentido pensar que sea una marca de la plata? No, eso es imposible. Ya he pensado primero, he pensado esa posibilidad, por supuesto, porque esta es plata, pero otra pieza que tenemos con troquel no es plata, no es de plata, es bronce dorado. Por tanto, es imposible que sea marca de platero. Sí. Yo tengo una duda que me surgió en este momento cuando ha dicho que no es costumbre quemar las piezas de laca en Japón. Esto es en este momento, sí, pero en edades posteriores sí es más usual encontrar, ¿verdad?, firma de artesano en la laca. Alguna vez. Por ejemplo, algunas obras muy importantes. Antes he hablado de capilla funeraria, que esta capilla funeraria realmente aquí está enterrado en Toyotomi Hideyoshi, que es uno de los gobernantes que han llegado a gobernar Japón a finales del siglo XVI. O sea, por tanto, es una capilla funeraria muy importante. En una restauración que hubo hace como 15 años, en una esquina, un sitio escondido, encontraron la firma del lacador o decorador de laca. Sí, pero raro, ¿eh? Yo te hacía la pregunta porque sí, yo, por ejemplo, me gustan mucho los Inro, las piezas... bueno, Inro es otro mundo distinto. Pero que a partir, sobre todo, del 18... Sí. 18, en el mundo de Inro, sí. Inro es un pequeño estuche así, que se colgaba aquí, son distintos departamentos, se colgaban aquí, porque los kimonos no tienen bolsos, por tanto, para llevar algo necesitamos un bolso aparte. Son un pequeño objeto así, dentro está vaciado y pueden meter cosas, ¿no? Medicinas o sellos, o cosas de esas, ¿no? Se colgaba aquí, ¿no? Bien, en el mundo de Inro es una pieza primorosamente hecha, aunque son piezas muy pequeñas, pero está hecho, vamos, realmente con el virtuosismo. Son objetos del siglo XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX, sobre todo XVIII hubo muchas piezas, ¿no? Entonces, estas piezas sí que se firmaban los grandes artistas, sí. Algunos no, ¿eh? No todos los Inros están firmados, pero muchos Inros, sí. Sí. Sí, me llamaron la atención dos cosas. Sí. Primero es el motivo cuadrado. Cuando empezaron a incorporar motivos geométricos en las arcas, en lugar de cenefas vegetales, ¿cómo se dice? Caracosa moyo. Sí. En lugar de caracosa, empezaron a aparecer cuadrados. Sí. La semana pasada en la conferencia, en un biombo, vi un personaje europeo, seguramente, con sus bombachos cuadrados. Sí. Entonces dije, ahí va, en Japón, ¿desde cuándo existe este motivo de cuadrado? Sí, porque efectivamente, esto es un motivo decorativo totalmente ajeno a la tradición japonesa. Motivos geométricos, combinación de cuadrados, combinación de los triángulos que aparecen. Bien, a ver si encuentro. Aquí, bueno, tipo círculos, bien. Los motivos totalmente geométricos como estos, de cuadrados o triángulos, se piensa que son motivos decorativos que trajeron estos hombres de Nanban a Japón. Antes del periodo Nanban no aparece en el arte de Japón este tipo de motivos. Sin embargo, a partir de esta época empiezan a aparecer estos motivos, por ejemplo, esto de dados, ¿no? Empieza a aparecer no solo laca, incluso en diseño de interior. En Japón hay un palacio muy famoso que se construye en muy principio del siglo XVII que se llama Katsura Rikyu, Palacio Imperial de Kioto, Katsura Rikyu, y ahí hay una puerta corredera decorado con
con unos cuadrados grandes, azul y color naranja, muy bonito, un diseño totalmente novedoso para el Japón en ese momento. Todos los especialistas coinciden en decir que eso es el motivo decorativo que trajeron estos hombres de Nanban. ¿Puedo poner segunda pregunta? Sí. Que la segunda cosa que me llama la atención es que he visto dos escudos religiosos de dominicos y jesuitas, pero no hay ninguna representación, ningún escudo heráldico de los aristócratas. ¿No tendrían tentación de mandar una obra con su Esa pregunta comprendo porque en el mundo de porcelana y cerámicas, porcelana, es muy frecuente encontrar escudo de un virrey de Perú o virrey de no sé qué, o incluso el Felipe II tenía un ajuar de porcelana con sus escudos. Sin embargo, en la plata no tenemos nada de eso. Hay algunas piezas un poco más posterior, medio del siglo XVII o segunda mitad del siglo XVII, encargados por los holandeses. Ahí sí que aparecen algunos escudos de familia holandesa. Sí, pero en periodo Namba no conocemos. Muchas gracias. El oro. Sí. Oro puro, sí, oro puro. Por supuesto, dependiendo de la época, ese oro puro, a veces oro puro y no oro puro, pero lo correcto es el oro puro. Vamos. Para que existiese la fusión total de dos culturas, me preguntaba yo si dentro de la gran variedad tipológica que se dio en el Nanban, este Nanban tuvo clientes en Japón. No. En ningún caso, esto es, siempre se hacían estas piezas para por encargo. Sí, por encargo de los europeos. Bien, ¿por qué digo que así tajantemente que no? Aunque no he dicho, la laca Nanban tiene menos capas que la laca destinada al mercado nacional, mercado japonés, de los japoneses. Eso quiere decir que tiene una calidad un poco inferior. Los japoneses no admitirían esa calidad. Otro secreto que heredero. Pero claro, para los talleres que vieron que este es negocio, vieron que, claro, esta clientela nueva no se vende laca. Vamos a economizar un poco el número de capas, pero ponemos mucha decoración, mucha, eso es lo que demanda, y con eso queda contento, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Y también quiero añadir que efectivamente en la actualidad hay museos de Japón que tienen este tipo de objetos de Nanban, pero todos son objetos comprados en el mercado de arte que han vuelto de Europa, América. El hecho de que los artistas trabajasen durante 50 o 70 años u 80 sobre este tipo de objetos, ¿generó algún tipo de influencia que luego quedó manifestada en otros tipos de mercado japonés? ¿Mercado japonés? ¿No hubo influencia? No, pero hay que darse cuenta que todo que suene el cristiano fue perseguido. Esa es una de las razones, ¿no? Y no, bueno, una de las cosas que se ha quedado es, como lo que acabo de decir, esos motivos geométricos, por ejemplo. Sí, es una de las cosas que quedó en Japón. Pero de tema de laca, no. Entonces, por lo que estás contando, las cerraduras, por ejemplo, sí, también serían para ser vendidas, hechas para ser vendidas como complemento. Estas cerraduras. Las cerraduras. Sí, estas cerraduras son piezas muy extrañas. Por supuesto, hasta que surgió esta demanda de la Nanban, no había cerradura en Japón. No se eran las cosas con las llaves, hay que decir.
Japón, cultura de chapa no existe. Entonces, estos son piezas que están hechas en Japón, pero habrá imitado algún modelo que enseñaron los europeos. Algún arca, algún baúl que habrán llevado, lógicamente, con sus cosas. No esta categoría de baúl, sino será de madera, simplemente, ¿no? ¿Sí? Pero tendría sus llaves, ¿no? Entonces habrá inventado, habrá imitado perfectamente esa cerradura. No nos olvidemos que los japoneses son muy copiadores. Y en esta misma época, ¿saben ustedes el objeto que copiaron con perfección los japoneses? Los arcabuces de Europa. Los arcabuces. Lo copiaron con perfección. Así que, si saben copiar arcabuces, la llave, nada, se hace nada. Una mañana. ¿Qué tipo de árboles es algún tipo de acacia? Árbol se llama urushi y el nombre científico se llama Rus vernicifer. Este árbol, está. Rus vernicifer se llama. Es un árbol que, bueno, llega a 3 metros como mucho, no más. Repito, muy tóxico. Las hojas son caducas, en el otoño se ponen muy rojas las hojas. Y las sabias, repito, que se recolecta en verano, de junio a septiembre. Y solo hábitats de este árbol es, repito, costa de China, Corea, Japón. Yo quería preguntar una cosa. Quería preguntarte si generalmente los artesanos, lacadores, los artistas lacadores, estaban especializados habitualmente, solamente ellos trabajaban con un tipo de incrustación de madreperla, pero no había artesanos especializados solo en madreperla que colaboraran con artistas lacadores, ¿no? Sino que un artista lacador hacía todo el trabajo del lacra y el de la decoración. No, en esta época está bastante especializada, sobre todo artistas que hacen estas capas hasta final y artistas que decoran son especialidades totalmente distintas. El que hace maquille o raden jamás trabajan en esta fase. Esta es la fase más bien artesanía, puramente artesanía. Sin embargo, para decorar, pues necesitan una soltura de pincel, sí, más artística, ¿de acuerdo? Ese es otro maestro, pintor, dorador, pintor de maquille, llamaríamos artistas de maquille. Y luego, para la incrustación de estas incrustaciones, por supuesto, hay unos artesanos que está cortando, solo se dedica a cortar y a hacer formas de distintas formas, y van incrustando. Realmente, un taller de maquille, hay un maestro, que domina, por supuesto, técnica de todas las fases, y normalmente es maestro que decora, sabe decorar. Pero en esta época, el maestro a su vez hacía negocios, o sea, es el jefe de todo. Diseñaba, negociaba con los clientes, con los extranjeros mismos. Ese Luis Dono que antes he dicho, era ese tipo. Y bajo su gran paraguas profesional, diríamos, había artesanos que cortaban nácar, otros que hacían metales, piezas de metales, etc. Después del restablecimiento de la cultura de Japón en 1800 y algo, sí, hubo una segunda petición de los europeos de este tipo de productos y se pudo crear, entre comillas, una especie de segundo Nanban. Sí, efectivamente. El moda de arte cultura japonesa, en Europa hubo 2 momentos. El primer momento es esta, por supuesto, de época Nanban, y el segundo momento es la segunda mitad del siglo XIX. Ese periodo de especialidad de historia del arte llamamos japonismo,
años. Es la época que no solo la laca, ¿no? Sobre todo estampas japonesas, lo que llamamos ukiyo-en, sale en grandísima cantidad, ¿no? En cantidad tremenda de Japón. Empieza a circular entre los artistas, pintores, Van Gogh, Monet, Toulouse-Lautrec, todos esos grandes maestros de finales del siglo XIX que cambiaron, diríamos, estilo de arte, ¿no? De la pintura, todos tenían, diríamos, la fiebre japonesa. La fiebre japonesa. A veces alguna crítica de Academia de París hablaban de que estos jóvenes pintores hablan demasiado japonés, que se criticaban. Sí, por ejemplo, la Manet de joven criticaban así. Y esos tenían grandes colecciones de estampas japonesas, y este es el gran momento, segundo gran momento de arte japonés en Europa. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, nos vamos y dejamos a la profesora Kamamura que descanse. Quiero agradecer de nuevo a la Fundación Japón por la colaboración y todo el trabajo que llevamos haciendo juntos para esta exposición y para el ciclo, y recordarles que el próximo martes tenemos la última conferencia de este ciclo. Muchas gracias.